Hoy vamos a comparar tres boquillas Perantucci de gama media-alta para tuba en do. Se trata de la PT44, la PT50 y la archiconocida Canadian Brass Arnold Jacobs. Y este vídeo persigue dos objetivos. El primero es, por supuesto, analizar el sonido, la facilidad de emisión, el control y cómo se comportan estas tres boquillas a lo largo de todo el registro de la tuba. Y el segundo objetivo es aportar mi opinión sincera basada en mi experiencia real. Y para ello voy a utilizar mi tuba Hirschbrunner 290 en do. ¿Estás buscando la boquilla perfecta pero no sabes por dónde empezar? Pues ahora ya puedes descargar mi guía gratuita para que puedas elegir y probar la boquilla que mejor se adapte a tus necesidades. Descárgala gratis en davidtuba.com. Y lo primero que vamos a hacer es conocer las características de estas boquillas. La PT44 tiene un diámetro interior del halo de 33 milímetros, una profundidad de copa medio profunda y un granillo de 8,4 milímetros. La PT50 tiene 33 milímetros de aro interior, su copa es muy profunda y el granillo es de 8,3 milímetros. La Canadian Brass Arnold Jacobs tiene un aro interior de 32,7 milímetros, su copa es muy profunda y su granillo interior es de 8,5 milímetros. Y vistas las características, vamos a ver cómo suenan estas boquillas en distintos fragmentos.
Pues ya hemos visto el desempeño de estas boquillas y ahora os voy a contar mi opinión. Comenzamos con la PT44. Considero que esta boquilla en lo que a emisiones se refiere es bastante buena. Cuando he bajado al registro pedal lo he encontrado bastante rápido. Luego, importante, la conexión entre notas ha sido muy fluida, no he tenido apenas ningún problema. Y en lo que se refiere al timbre es oscuro y bueno, también es verdad que a la hora de soplar se nota cierta resistencia, pero me ha gustado bastante. Pasamos ahora a la PT50, que ya os adelanto que en mi opinión es una boquilla para un tubista de bastante nivel. En lo que a emisiones se refiere no me ha parecido nada fácil, es decir, he tenido que trabajarla bastante y bueno, yo creo que se ha podido ver que he tenido algún fallo justamente en este tema. Cuando he bajado al registro grave y pedal, sin duda alguna es una boquilla que te hace sonar potente, pero también exigente. Vuelvo a lo mismo, tenemos que tener un gran control sobre la técnica para sacarle mucho partido a esta boquilla. Y como ya habéis podido escuchar, el sonido que genera la PT50 es muy oscuro, muy bueno. Pero está claro, y me reitero, que es una boquilla de bastante nivel. Y por último, abordamos la boquilla Canadian Brass Arnold Jacobs. No os voy a engañar, esta boquilla me ha encantado. Tiene una emisión súper fácil y súper clara. El registro pedal me ha resultado muy fácil, muy accesible de llegar a él. La conexión entre notas ha sido excelente, muy fácil viajar de un registro a otro. Y en lo que al timbre se refiere, pues debido a su forma de embudo tiene un sonido bastante más claro que las anteriores boquillas. Y llega el momento de contaros mi opinión personal sobre cada una de estas boquillas. Y comenzamos con la PT44 y considero que esta boquilla ofrece ese equilibrio perfecto que buscan pues tubistas de nivel medio que quieren dar un paso más allá y también para tubistas de banda que les mola y que estudian, ya que ofrece ese equilibrio muy bien conseguido entre proyección sonora y control. Turno de la PT50. Sin duda alguna es una gran boquilla porque nos ofrece un gran sonido, pero es importante decir que requiere muchísimo trabajo técnico, muchísimo control sobre el instrumento, ya que es una boquilla que demanda mucho al tubista.
Y terminamos con la Canadian Brass Arnold Jacobs. No os voy a engañar, esta boquilla me ha encantado seguramente porque me recuerda mucho a la Lasky y a la Helleberg. Pero en líneas generales es una boquilla muy fácil de tocar, tenemos una respuesta muy rápida y es verdad que tenemos un sonido un poquito más claro, pero a mí me encanta esta boquilla, así que también muy recomendable. Esto es todo, pero antes de despedirme me gustaría que me contaras cuál de las 3 boquillas te ha gustado más en lo que a sonido se refiere y, por supuesto, que me cuentes qué boquilla estás usando actualmente. Esto es todo por hoy, espero que este vídeo te haya gustado. Como siempre, os animo a que le deis a like, a que os suscribáis a mi canal de YouTube, a que activéis la campanilla para estar al día de todo lo que comparto con vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.